versículo 11 de este estudio bíblico, ¿sí? Se llama Morí y resucité antes de morir. Es un título tremendo. Morí y resucité antes de morir, dice este tema. Un paso firme hacia adelante. Entonces la hermana ya leyó el libro de Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Se lo vuelvo a repetir, dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí la palabra de Dios está hablando algo tremendo. ¿Y qué está hablando? Está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de una nueva vida. Por eso empieza diciendo, morí y resucité antes de morir. Eso quiere decir que cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos sepultados y nacemos de nuevo. El bautismo es un nuevo nacimiento. El bautismo es una señal simbólica de que nosotros dejamos el pasado, dejamos las viejas costumbres que nos ataban y nos renovamos a una nueva vida con Jesucristo. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso vamos entendiendo el significado de esta poderosa, este poderoso mensaje, ¿sí? Que es morir y resucitar. Y cuando nosotros entramos a los caminos del Señor Jesucristo, necesitamos esas dos determinaciones, morir y resucitar. ¿A qué debemos de morir, hermana Gloria? ¿A qué debemos de morir? Pastor, debemos de morir a ese viejo hombre de pecado, de maldad, con que veníamos antes. Amén. Amén, así es. Porque antes tenía mucha, sí, como mucha iniquidad, con muchas transgresiones que hemos venido recibiendo por causa de nuestros pecados y los pecados de nuestra familia. Tenemos que morir a todo ese pecado antiguo, a ese viejo hombre. Colocamos una vestidura en la ciudad de Cristo Jesús para poder nacer, bajar por las aguas, por ese bautismo, para poder limpiar de todo pecado y toda inmundicia, en el nombre de Jesús. Así es. Ahora, amén. Gracias, hermana, por compartir. El primer bautismo que nosotros debemos de tener es el bautismo espiritual. Ese es ese bautismo en el cual nosotros cambiamos nuestro corazón, cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestro mal proceder. Y luego ahora sí viene el bautismo físico, que es una simbología donde nosotros declaramos como un acto de fe de que tenemos una nueva vida en Jesucristo. Ahora, esta porción bíblica que nosotros acabamos de leer de Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, nos habla que los 5 pasos ascendentes que todo nuevo creyente debe de dar para alcanzar una madurez espiritual, después de dar el primer paso y habernos consolidado en nuestra fe cristiana, debemos de seguir hacia adelante, buscando siempre estar más cerca de Dios por medio de Jesucristo. Ese es el propósito que Dios quiere con nosotros. Ese es el propósito que Dios quiere en nuestra vida. Que vayamos adelante, que no seamos de los que retrocedemos, que seamos de los que avanzamos, de los que vamos al supremo llamamiento con Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el apóstol Pablo dice que por causa de hallarse cada vez más cerca del Señor, se propuso olvidar todo lo que quedaba atrás. Eso está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos a buscarlo rápidamente. El hermano Héctor me acompaña con esta lectura. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Aleluya.
Por ahí tenemos al hermano Héctor. Sí, ¿la puedo leer del libro que tengo o de la Biblia? Bueno, si la tiene allí, lo puede leer en el libro. Sí, en el libro la tengo. Bueno. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está Amén. delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Héctor. Mire lo que declara el apóstol Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Él declaró algo muy interesante y es la humillación, la humildad, el reconocimiento, la aceptación. Uno de los principios para nosotros poder ser libres del pasado y entrar a una nueva vida en Cristo es dejar el orgullo y dejar la altivez. Porque el apóstol Pablo reconoció que él no lo sabía todo, de que a pesar de que había hecho muchos milagros, había hecho muchos prodigios, muchas señales, Dios lo había usado demasiado, él declaró algo poderoso: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y declara una palabra muy tremenda que dice: una cosa hago. El segundo factor para nosotros poder tener un cambio en Cristo Jesús es enfocarnos. Porque cuando nosotros hacemos muchas cosas, no nos podemos enfocar en algo. Y el apóstol Pablo dijo: una cosa hago. ¿Y qué hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros no podemos tener un cambio en nuestra vida si todavía tenemos recuerdos del pasado, si todavía tenemos ese peso allí en nuestra espalda. No sé cuántos de ustedes se han mirado la película del Camino del Peregrino. Un hombre que cruzó diferentes caminos, pero que llevaba una carga en su espalda. Y esa espalda y esa carga no le dejaba tener un verdadero enfoque. Entonces, Dios hoy nos habla en este estudio bíblico que nosotros debemos de enfocarnos en lo importante, en lo urgente. Porque hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Entiéndalo bien. Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. ¿Qué debemos de buscar? Lo urgente, la salvación, la renovación, la restauración, la santificación en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Iglesia, la vida tiene mucho afán. Y hoy Dios me hablaba de que no me afanara por lo de mañana, porque lo de mañana tiene su propio afán. ¿Sí? Mateos 6:34. Cada día tiene su propio afán. Y cuando nosotros andamos en afán, eso va a producir cansancio. Y el cansancio va a producir estrés. Y el estrés va a producir enfermedades. Por eso hay muchos hermanos que se mantienen fatigados, se mantienen cansados, se mantienen abatidos, se mantienen enfermos porque no se están enfocando en lo urgente, sino que se están enfocando en lo que ven sus ojos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Ahora, en este capítulo, como les hablaba diciendo, vamos al libro de Marcos, Marcos 16:15, yo se los leo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y hay algo muy tremendo que dice allí, y es una palabra que declaró nuestro Señor, nuestro Maestro, Jesucristo. Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el Señor Jesucristo nos está declarando de que el bautismo es muy importante para obtener la salvación. ¿Sí?
Es un requisito importante. Y aquí él está hablando y bautizándolo, dice la palabra, y fuere bautizado, o sea, fuere renovado. La palabra bautismo significa renovación. Diga conmigo renovación. Renovación. ¿Sí? Entonces, Renovación. bautismo significa renovación. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está declarando, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y renueve su vida, y tenga un cambio en su vida, y deje su mala manera de vivir, y tenga una renovación de su mente, y tenga una renovación de su corazón, ese será salvo. Amén. Saludos al hermano Marvin allá en Buenaventura. Dios le bendiga, hermano, que está con nosotros también. Quédate hasta el final, Amén. Marvin, que es de bendición este estudio. Hermanos, Aleluya. hermanos, Dios quiere una renovación, ¿sí? Ahora, muchas personas toman esta porción bíblica para hacer creerle a las personas de que solamente ser sumergidos en agua y salir de esa sumersión y recibir la bendición de un líder espiritual les va a garantizar la salvación. Es un requisito, iglesia. Lo que a nosotros nos va a garantizar la salvación es la obediencia a nuestro Padre Celestial. Es hacer Amén. su bendita y poderosa voluntad. Eso nos va a garantizar la salvación. Amén. Nosotros sabemos de que el Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero eso no nos hace exentos de no hacer la voluntad de Dios, de no obedecer a Dios, de no santificarnos. Porque hay muchas personas que dicen, no, ya Jesucristo pagó el precio en la cruz, comamos y vengamos que el juicio viene. Dios necesita que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida. Amén. Y no un cambio de 360 grados, porque hay muchas personas que dicen, no, yo he tenido un cambio de 360 grados. Yo he tenido hermanos, un cambio de 360 grados te lleva al mismo estado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Aquí está la Biblia. Si yo le hago un cambio de 360 grados, una rotación de 360 grados a esta Biblia, mírenla aquí, este va a ser la rotación. Y va a quedar en el mismo estado. ¿Sí ven? Amén. Entonces, pongamos atención a lo que hablamos y a lo que decimos. Pero si la persona dice, no, yo he tenido un cambio de 180 grados, en realidad la persona ha cambiado. Vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, el primer paso es el bautismo. Primero, creer y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Sí? Y luego dice, bautícese en agua abundante como lo hizo un día en el río Jordán. Aleluya. Aunque Jesús no tenía la necesidad de bautizarse, sin embargo, por obedecer al Padre, diga conmigo, obediencia. Obediencia. Por obedecer al Padre, lo hizo, y también para darnos ejemplos de obediencia y sometimiento al ordenado por Dios. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Mira de que el Señor Jesús se bautizó solamente por obediencia. Él lo hizo por obedecer al Padre y para que la profecía se cumpliese. Amén. Por ello, Amén. el Señor Jesús se hizo bautizar. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús subió de las aguas, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No es una paloma, sino que llegó en forma. El Espíritu Santo se puede manifestar en diferentes áreas de nuestra vida. Y recibió la bendición del Padre. Solamente porque Él decidió obedecer las escrituras y las profecías de los profetas. Valga la redundancia. Vamos al libro de Mateo 3:13. La hermana Rosa me acompaña con esta lectura. Mateo capítulo 3, versículos 13 y 15. Estamos ahí en la página 92. Bueno, leemos esta palabra en el nombre del Padre, direccionada por el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vinieses a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosa, por la lectura. Hermanos, hay 3 factores determinantes en esta porción bíblica. Número 1, Jesús fue al Jordán porque quería ser bautizado. Amén. Número 1, el Señor Jesús quería ser bautizado. Número 2, Juan el Bautista, aunque estaba bautizando a la gente, él también quería que Jesús lo bautizara. Por si usted no lo sabía, Juan era primo de Jesús. Juan y Jesús nacieron casi en el mismo tiempo. Juan había reconocido antes que todo la autoridad que tenía Jesús. Juan, antes que nada, sabía de que Jesús era el enviado de Dios. Juan sabía de que Jesús había sido nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Juan quería que Jesús lo bautizase. Por eso cuando Jesús fue al río Jordán y le dijo a Juan: bautízame, Juan se sorprendió, porque Juan pensaba de que en ese momento, a pesar de que Juan estaba bautizando a muchas personas, él dijo: no, viene Jesús y me haré bautizar. Pero se le vino una sorpresa. Jesús le dijo: no, es necesario de que tú me bautices para que se cumpla la palabra de los profetas. Iglesia, el poder de la palabra, el poder de la obediencia. El poder de la obediencia y de la palabra va más allá que lo que nosotros querramos en nuestro corazón. Va más allá de nuestros sentimientos. Es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a lo que Dios dijo. Porque cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos determina y nos dice, vamos a tener bendición y vamos a andar en alineación de obediencia. Y los que andamos en obediencia vamos a ser bendecidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, número 3. Para esa fecha en que Jesús se hace bautizar, tenía 30 años de edad y Juan 6 meses más. ¿Sí? Estaban allí paralelos. Mire de que Jesús tuvo una vida normal, como todos nosotros, hasta los 30 años. ¿Quién sabe? No hay porciones de la Biblia que nos relaten acerca de lo que Jesús hizo en su infancia, en su adolescencia, ¿sí? Y ya llegando a su adultez. Pero a los 30 años tomó la decisión, ¿sí? Y según el hebreo, el número 30 es un número profético. O sea, de que Jesús se movía en tiempos proféticos. Y Dios quiere que nosotros nos movamos en el Espíritu, nos movamos en tiempos proféticos. Porque cuando nosotros nos movemos en el tiempo del hombre, vamos a fallar. Cuando nosotros nos movemos en el tiempo y en el momento divino, vamos a entrar a un diseño de victoria. ¿Cuánto lo creen? Voy a leerles el libro de Lucas capítulo 3 versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, dice la palabra de Dios. Tú eres mi hijo amado. ¿Sabe por qué se cumplió? Porque Jesús determinó obedecer a Dios. Amén. Determinó dar un paso firme hacia adelante. Dios quiere que nosotros demos un paso firme hacia adelante. ¿Cuántos van a ir hacia adelante?
¿Cuántos vamos a ir Amén. hacia adelante? Eso es lo que Dios quiere, Amén. tomar decisiones. Lo Amén. que a Dios más le agrada es que nosotros tomemos decisiones. Lo que Dios más quiere es que nosotros nos determinemos a tomar una verdadera decisión. Hermanos, esta palabra está poderosa, amén. Hay un título que dice aquí, cielos abiertos. El hermano Marvin, que está allí con nosotros, puede dejar sus preguntas, puede dejar sus aportes, hermano Marvin. También tuvimos la visita del hermano Fabio, del hermano Alexander, Dios les bendiga. Hermanos, Amén. Gloria a Dios. cuando Jesús subía del agua, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos. Amén. Y una voz se oyó desde arriba que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Cuando la palabra de Dios dice que los cielos fueron abiertos, es que se abrieron los cielos. Cuando nosotros tomamos un paso firme hacia adelante y le obedecemos a Dios, los cielos se abren, ¿sí? Los Amén. cielos se abren, porque el favor de Dios va a estar en nosotros, porque el favor de Dios va a estar en nuestra vida. Ahora, Amén. ¿por qué el Padre sentiría tanta complacencia con su Hijo Jesús por haberse bautizado? Algo más ocurrió ese día que se bautizó Jesús, y es que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de una paloma. En Jesús podemos observar que él fue dando cada uno de los pasos que debe dar el nuevo creyente para alcanzar la madurez espiritual, ¿sí? Ahora, usted va a anotar cada uno de estos pasos para que pueda alcanzar una madurez espiritual. Así que aliste el lápiz y papel, aliste la nota, la agenda, lo que usted tenga, y el paso número 1, ¿sí? Gloria a Dios. El primer paso, hermanos, es la fe, ¿sí? El primer paso es la fe. La fe. Creer en Jesucristo. Lo primero que Amén. tuvo el Señor Jesús fue la fe. La fe que Jesús tuvo desde su niñez no deja lugar a dudas que había recibido la palabra de su Padre en su corazón. Jesús tenía Amén. mucha fe. Por eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46 y 49, que dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aleluya. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? Aleluya. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces nosotros Amén. podemos mirar de que nuestro Señor Jesús, a la edad de 12 años, era alguien de mucha fe. El primer paso para tomar un paso hacia adelante, iglesia, valga la redundancia, el factor determinante para nosotros tomar un paso firme hacia adelante es tener fe. Diga conmigo, fe. Fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. La fe es la gasolina de todo creyente. La Amén. fe mueve montañas, dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe como la de un grano de mostaza, le diría a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá.
Eso era lo que tenía el Señor Jesús. Tenía mucha fe. Y ese es el primer paso para tener un cambio en nuestra vida. Si nosotros no tenemos una verdadera fe, iglesia, no podemos tener un paso hacia adelante. No podemos determinarnos en Dios. Y Dios quiere que nosotros activemos esa fe sobrenatural. ¿Cómo nosotros vamos a activar esa fe sobrenatural? Creyendo lo que no vemos, lo que nuestros ojos no pueden mirar. Nosotros debemos de creer de que así va a ser. La palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, cuando nosotros creemos en lo que no se ve, estamos activando nuestra fe. Cuando nosotros creemos en lo que Dios ha dicho y no en lo que ha dicho el hombre, estamos activando la fe. Iglesia, a mí me importa más un no de un humano, de una persona, que el sí de Dios. Amén. Amén. Me importa Amén. más el sí de Dios que el no de una persona. Amén. Porque la persona te puede decir no, pero cuando Dios te dice que sí, Gloria a Dios. más vale el sí de Dios. Amén. Es más importante la puerta Amén, que amén. Dios abre, la puerta que Dios abre a la que cierra Satanás. Porque si el enemigo te cierra la puerta, Dios te abre 100, 200 y 300 puertas. Santo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, miramos solamente lo físico, pero no tenemos la capacidad de ver más allá. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, nuestros ojos espirituales se van a activar y vamos a tener la capacidad de ver más allá de lo físico. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, el segundo paso, iglesia, Amén. anótelo allí. El segundo paso para ser maduros espirituales es, aleluya, bautizarnos. Amén. Pon allí, bautizarnos. Ese es el segundo paso para ser unos creyentes, hijos de Dios, maduros espiritualmente. Ya ustedes saben de que el bautismo significa renovación. Amén. No quiere decir que solamente cuando tú te vas a sumergir en un agua y sales y te echan una bendición, ya estás renovado, ¿no? Esa es una señal simbólica. Pero lo que Dios quiere es un verdadero bautismo, que es una renovación de nuestro pensamiento Amén. y de nuestro corazón. Amén. Entonces, anote allí, bautizarme. O sea, tener un cambio, tener un verdadero cambio de actitud. Tercer paso. El tercer paso para ser maduros espirituales. ¿Sí? Aleluya. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Uno es el bautismo del agua, ahora el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Cuando una persona no es bautizada en el Espíritu Santo, no es sensible a la voz de Dios, no es sensible a la presencia de Dios, no es sensible a los diseños de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Por medio de la oración. Amén. Por medio de la búsqueda. Donde tú le pides a Dios, Señor, bautízame con tu Espíritu. Entra a mi vida. Toca mi corazón. Toca mi mente. Toca mi alma. Y usted se lo pide con todo su corazón. Y usted lo cree, porque usted lo puede pedir, pero si no lo cree, no va a caer. Usted debe de orar y de creer de que el Espíritu Santo va a entrar a su vida. Ese es uno de los factores. El segundo es que un hombre de Dios
o una mujer de Dios te imponga las manos y te ministre la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque eso fue la autoridad que Dios le dio a los apóstoles. Ve y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el primero es búsqueda. Si usted lo quiere hacer por medio de una búsqueda íntima. O el segundo, a través de un hombre de Dios que le ministre y lo bautice en el Espíritu. Amén. Cuarto paso, gloria a Dios. Las pruebas, ser probados. Amén. Dice el hermano Marvin, se debe de creer aunque no se sienta nada. Amén. Aunque tú no sientas nada, debes de creer. Amén. Allí es donde se está manifestando la fe. Y tú debes de creer de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Porque el Espíritu Santo se activa por medio de la fe. Se activa por medio del creer. Amén. Ahora, el cuarto paso, iglesia, para ser maduros espiritual es atravesar las pruebas. Ponga allí las pruebas. Entonces, primer paso, tener fe. Segundo, bautizarnos. Tercero, ser llenos del Espíritu Santo. Cuarto, pasar las pruebas. Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, ya había sido lleno del Espíritu de Dios, volvió del Jordán. Vea, esto es algo tremendo. De los 30 años hacia atrás, el Espíritu Santo no moraba en el hombre, no moraba en Jesús. Escúcheme bien, el Espíritu Santo no moraba en Jesús ni en el hombre antes de los 30 años que tuvo Jesús. Luego, cuando él fue bautizado, fue cuando el Espíritu Santo fue derramado en la tierra. ¡Wow! Fue cuando descendió y fue lleno el Señor Jesús de Nazaret. Tremendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Vea, él no fue al desierto. El Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo lo llevó. Hay momentos en el cual Dios nos va a llevar a prueba. Hay momentos en el cual Dios nos va a poner a prueba. Hay momentos en el cual Dios va a probar nuestro corazón. Hay momentos en el cual Dios va a decir, vamos a ver si este hermanito, esta hermanita está hecho con hierro, si está hecho con oro, con diamante. Vamos a ver qué es lo que tanto hace. Vamos a probar este hierro, vamos a probar este diamante. Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo. Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo de las pruebas y de los problemas. Y el diablo está ya quieto, durmiendo, descansando, y la gente echándole la culpa, mirando de que el mismo Dios nos está poniendo a pruebas. Porque nosotros no podemos ser maduros, iglesia, si no pasamos pruebas. Amén. Entonces dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí ven? La prueba. Entonces, amados, pidámosle a Dios que nos ayude a sobrepasar cada una de esas pruebas. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener la victoria, con la fe y la ayuda del Espíritu Santo. Y para terminar este estudio hoy, el quinto paso, iglesia, es ayuno y oración. ¿Sí? Amén. Anote allí, ayuno y oración. Esos son los 5 pasos para ser hijos de Dios maduros espirituales. Lucas 4:13 dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió del poder del Espíritu a Galilea. Imagínense que
fue como una transfiguración. Tenía hambre y fue a Galilea con el poder del Espíritu. O sea, de que fue algo así, de manera rápida. Una transfiguración, ¿sí? Algo tremendo. Dice la palabra, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, de que el Espíritu Santo lo llevó porque él no tenía la capacidad físicamente. Una persona que haya ayunado 40 días y 40 noches, hermano, físicamente está porreado, ¿sí? No tiene fuerza, no tiene ánimo, pero el Espíritu Santo lo llevó, ¿sí? Amén. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñando en las sinagogas de ellos, y era glorificado en todo. Entonces, iglesia, eso ha sido todo por hoy. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. Voy a hacerles preguntas antes de finalizar. Gloria a Dios. Hermana Gloria, ¿qué fue? Pastor, lo último que usted dijo, Lucas, ¿qué? Lucas 4, 13 y 15. ¿Qué fue lo que más Lucas aprendió, hermana Gloria? ¿Qué fue lo que más le llamó la ¿Qué fue lo atención? Lo que más me llamó fue el bautismo de Jesús, cuando se decía que porque ella que Jesús iba a bautizar por lo contrario, ¿no? Yo no la veía esa parte, o sea, me asombró cuando bajó en forma de una paloma del Espíritu Santo de Dios. Ha sido la manifestación de lo que se iba a hacer en la tierra, ¿ya? Lo que iba a ser impartido para todo el mundo. Que era el Santo Espíritu de Dios impartido para cometer hombre de pecado, de justicia y de juicio, por medio de él. Amén, aleluya. Así es. Qué bendición. Hermana Lucía, ¿qué fue lo que más aprendió hoy? ¿Qué es lo que más le quedó ahí en su corazoncito, hermana Lucía? Amén. Amén. Lo que más aprendió es el segundo paso, donde habla que se hizo hombre, y el segundo paso que necesitaba para que el cielo se abriera. Amén, aleluya, qué bendición. Así Amén. es. Hermano Héctor, reverendo, dígame, ¿qué fue lo que más Aleluya. le quedó ahí en su corazoncito del mensaje de hoy, del estudio de hoy? Pastor, pues que siendo bautizado, volvemos a nacer y siendo obedientes a nuestro Padre Celestial, pues vamos a tener muchas bendiciones por Él y vamos a estar ahí si somos obedientes a Él y Amén. vamos a mucho ante la presencia de nuestro Padre. Amén, gloria a Dios, amén. Ese es el propósito. Hermana Rosa, usted que está que se habla, vea. Pues eso, lo que dice mi esposo, que ser bautizado es muy bueno, o sea, bautizarse es muy bueno porque recibe el Espíritu Santo. Amén, amén. Así es. Entonces, Qué muy bendición. bueno. Amén. Bueno, qué bendición que el Espíritu Santo les ha hecho entender este estudio. Pongámoslo por obra. Dios quiere que tomemos una decisión, tomemos un paso hacia adelante y que seamos renovados. Hermano Marvin, ¿qué fue lo que más aprendió, hermano Marvin? Aquí tenemos al hermano Marvin allá en Buenaventura. Aleluya. Aleluya. Dice el ministro, ¿el bautismo del Espíritu Santo puede ser renovado? Claro que sí. Porque Dios quiere quitar lo viejo y añadir nuevo. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y que sus misericordias se renuevan cada mañana, dice la palabra de Dios. En otras palabras, lo que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que destruya nuestra vasija y la haga de nuevo. O que quite toda unción
vieja y nos dé una nueva Amén. unción. Aleluya. Amén. Gracias. Eso es lo que debemos hacer. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Padre, gracias, bendito Dios, por este estudio bíblico, bendito Padre Celestial. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada corazón que ha recibido, Señor, de esta palabra. Bendito Dios, que esta palabra quede, Señor, en los corazones y se haga vida en nuestras vidas, bendito Dios. Amén. Señor, ayúdanos a dar un paso hacia adelante. Ayúdanos a ser renovados en tu Espíritu Santo. Padre, vamos a salir de esta transmisión digital, pero no de tu presencia. Gracias, bendito Padre Celestial, quedamos escondidos en ti y guardados en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios Amén. los bendiga. Amén. Dios Los bendiga.